En este trabajo se presenta el análisis del desempeño de un motor diésel de combustión interna 4 tiempos. Para ello entraremos a conocer un poco de su funcionamiento, que se basa en ciclo Otto, donde en el primer ciclo entra solo aire, en la segunda etapa se comprime y se calienta cuando llega el pistón al punto muerto superior. En el tercer tiempo la presión donde se encuentra el aire es elevada y a causa de esto se enciende el diésel. Y por último, en el cuarto tiempo la compresión de la carga del aire es lo suficientemente alta para encender el combustible inyectado. Aclaremos un poco el concepto de lo que es ciclo Otto, que es una serie de eventos en los que la energía es recibida en altos niveles, convirtiéndose en trabajo la mayor parte y el resto se vierte alrededor de este. Tuvo sus orígenes en 1862, donde el francés Duhocat lo patentó y luego lo utilizarían los alemanes Otto y Langen en un motor de 4 tiempos, siendo este el primero de su clase, el cual se completa con 4 carreras del pistón, 2 vueltas del cigüeñal y una en el eje de levas. En secuencia con lo anterior, se ha venido implementando un sistema de gestión electrónica que se basa en la incorporación de dispositivos tecnológicos en este tipo de motores, lo que le permite que sean más eficientes y ecológicos. Su funcionamiento está basado en la conjunción de 3 componentes, que son sensores, actuadores y una unidad de control electrónico. Los sensores del aire de admisión son un tipo de resistencia que varía su valor de acuerdo a la temperatura, lo que le permite a la unidad de control electrónico verificar el tiempo de inyección dependiendo de la densidad del aire que ingresa a las cámaras de combustión. La finalidad de este estudio es comprobar la relación que hay entre la temperatura y el termistor del sensor y así evaluar el correcto funcionamiento del motor. Para ello se planteó como objetivo principal de determinar el efecto que tiene la variación de la temperatura sobre el funcionamiento de la resistencia en los sensores de temperatura del aire de admisión de un motor diésel. Y como pregunta problematizadora, ¿cuál es la relación que existe entre la temperatura del aire de admisión y la resistencia en los sensores de temperatura? Luego se procede a plantear la metodología para el estudio propuesto, para el cual se sabe que mediante el escáner automotriz KTS 570 Bosch se registraron varias lecturas en 5 unidades vehiculares pertenecientes a una empresa en particular, teniendo como objetivo los valores correspondientes a la temperatura y a la resistencia. Posteriormente, se definen los diferentes elementos del diseño, siendo la variable predictora la temperatura, con un rango para sus valores que oscila entre 77,4 a 83,2 grados Celsius. La variable de respuesta para este caso será la resistencia. El número de observaciones corresponderá a 25 y la unidad experimental será una lectura en una unidad vehicular de la flota perteneciente a la empresa Turela. Haciendo uso de la estadística inferencial, se procede a plantear las hipótesis con el objetivo de dar solución al problema. Siendo la hipótesis nula que no existe relación lineal entre la variación de la temperatura y el funcionamiento de la resistencia en los sensores de temperatura del aire de admisión, y la hipótesis alterna que existe relación lineal entre la variación de la temperatura y el funcionamiento de la resistencia en los sensores de temperatura del aire de admisión. Después de haber hecho el anterior planteamiento para la metodología, se procede a analizar los residuales del modelo, para los cuales es necesario verificar 4 importantes supuestos. El supuesto de linealidad, mediante el gráfico de dispersión de temperatura versus resistencia, observando que existe una notable tendencia del comportamiento de los datos hacia una línea recta. El supuesto de normalidad, para el cual aplicamos el test Shapiro-Wilk, arrojando como resultado un ajuste efectivo de los residuales a la distribución normal. Además, para el supuesto de homoceasticidad, a través del test Bruch-Pagan, se concluye que los residuales del modelo se distribuyen con varianza constante. Y finalmente, mediante el test de Durbin-Watson, se verifica el supuesto de independencia, demostrando que no existe autocorrelación significativa en los residuales. Una vez realizado el respectivo análisis de correlación, este reveló que existe una relación lineal significativa inversa fuerte entre la variación de la temperatura y el funcionamiento de la resistencia en los sensores de temperatura del aire de admisión del motor diésel, con un coeficiente de correlación de menos 0.941. Por otra parte, la prueba F, arrojada por el análisis de regresión, determinó que sí es posible explicar con un modelo de regresión lineal el efecto de la variación de la temperatura sobre el funcionamiento de la resistencia ubicada en estos motores, con una resistencia significativa por defecto que se estime un intervalo de confianza del 95% en un rango de 8.013.34 y 10.065.23 ohms. Además,
existe un efecto notable de la variación de la temperatura donde por cada grado centígrado que aumenta se estima una disminución en la resistencia del sensor en un intervalo de confianza del 95% con un rango que va desde 69.91 y 95.45 ohms, teniendo así la siguiente ecuación para predecir la variación de la resistencia con el cambio de temperatura entre 77.4 centígrados y 83.2 centígrados, con un ajuste del 98%. Dicha ecuación está dada de la siguiente manera. El valor que toma la resistencia en función de la temperatura es igual a 9039.294 menos 82.688 multiplicado por la variable de temperatura. Muy bien, gracias a la técnica paramétrica de regresión lineal, una herramienta que nos brinda la estadística inferencial, se puede concluir que existe una relación lineal fuerte entre las variaciones de temperatura y los valores que toma la resistencia térmica en dichos sensores. Se comprueba además, consultando la ficha técnica del termistor, que efectivamente la óptima operatividad de este dispositivo consiste en una disminución de sus valores u ohmios a medida que aumenta la temperatura. Al realizar una comparación con la ecuación de línea recta que arrojó el estudio realizado, se puede deducir que, en efecto, la funcionalidad de los sensores de temperatura tiene un correcto funcionamiento en los motores diésel. Ahora bien, si nos enfocamos en evaluar el correcto funcionamiento del sistema electrónico del motor, tenemos que el tiempo de inyección de combustible hacia el cilindro del motor está determinado en función de diversos parámetros, siendo uno de ellos la cantidad de aire de ingreso. Sin embargo, el flujo de masa de aire de admisión está influenciado por la temperatura de este. Por tanto, el óptimo funcionamiento del sensor de temperatura, es decir, la resistencia térmica, permite que los valores de salida y a su vez los tiempos de inyección sean los adecuados para el eficaz funcionamiento en general del motor. Este estudio y conjunto de datos se obtuvieron del proyecto Análisis de la variación de la temperatura del aire de admisión para evaluar la performance de un motor di-13 Chiclayo, llevado a cabo por Tejada Solano Julio César en el 2018.